hoy es el caso, contamos el caso de Florencia Magalí Morales. Ella era una chica de 39 años en un pueblo de San Luis, límite con frontera con Córdoba, Santa Rosa de Collara. Sale de su casa a comprar alimentos, la detienen, esto fue en abril del 2020, la detienen inexplicablemente, es decir, es detenida e incomunicada porque violó la cuarentena y porque venían en contramano en bicicleta. ¿Te imaginás? En un pueblo, un domingo a las 9 de la mañana, ¿qué peligro puede causar una mujer, una vecina que salió de su casa a comprar alimentos para sus hijos? Llega a la comisaría porque buscaba a un policía para quien ella trabajaba, Sosa, pregunta por él, justamente tiene la tarjeta para comprar alimentos y el comisario, que ya fue desplazado, está imputado, la detiene. A las pocas horas aparece misteriosamente ahorcada y la versión policial era que se quitó la vida. Bueno, todas las pruebas, incluso ahora Nacho va a explicar mejor la cuestión forense, dan cuenta de que se trató de un homicidio concreto. Eso está pidiendo la familia, que se investigue a estos 4 policías, entre ellos el ex comisario Clavero, por el delito de homicidio y no por privación ilegítima de la libertad, ¿no? ¿Dónde fue, Sergio, esto? Esto fue en Santa Rosa de Collara, un pueblo límite ahí con Villa Dolores en la provincia de Córdoba, pueblo muy chiquito. Ella vivía con 3 chiquitos, salió a comprar alimentos y la brutalidad porque generalmente, Fede, los delitos por violación de pandemias te hacían un acta y te ibas a tu casa. A ella la detienen, la encierran en un calabozo, calabozos que son del año 26, para que nos demos cuenta, en una comisaría de esas características, humedad por todos lados. La alojan en ese calabozo donde previamente obligaron a un detenido a orinar en el piso, es decir, Magalí Morales parece que hubo saña, ¿no? Es decir, la metieron en un calabozo con esas condiciones. Su familia, intentando llamar desde Mendoza para saber qué pasaba, nunca daban información y el primer contacto que tienen con el comisario es que se había quitado la vida. ¿Hiciste nota con esto? Sí, ¿te parece? Vemos el Dale. informe y comentamos. Técnicamente, la posibilidad de un homicidio es la hipótesis más factible en la situación de Magalí Morales. En principio escuchaban gritos y siempre pidiendo por sus hijos. Ella tenía la premura de estar con sus hijos. La cantidad de hematomas que ella tenía, que se lo hizo bajo custodia, sin lugar a dudas. Eso es un dato objetivo. Mi hermano no se hubiera suicidado. Nunca lo hubiera hecho. Nunca, nunca, nunca lo hubiera hecho. Por eso te digo, mi hermana la mataron acá. Estamos entrando a Santa Rosa de Collara, acá en la provincia de San Luis. Venimos a saber qué pasó con Florencia Magalí Morales. Celeste, acá vivía Magalí. ¿Qué pasó esa mañana del 5 de abril? Bueno, mi hermana salió de acá, caminó a la comisaría, que iba a buscar una tarjeta de débito que tenía un amigo de ella, que es policía, que es Javier Sosa. Supuestamente ahí la versión de Clavero, el quien era comisario en ese momento, dijo que mi hermana la habían detenido por violar la cuarentena. ¿Tu hermana salió con la bicicleta? Salió en bicicleta por esta mano, en contramano, que si ustedes ven es un pueblo, que ocasionó que mi hermana, por ir a buscar una simple tarjeta y comprarle comida a sus niños, la detuvieran cuando se tenía que hacer, en teoría, una causa penal. Es detenida en un calabozo, cuando el protocolo te indica, por supuesto, hacer un acta y volver a casa porque el objetivo es cuidar. Desde que la detienen en un calabozo aproximadamente a las 9 de la mañana hasta las 18 horas donde se da su fallecimiento, según surge de los testigos, no solamente ha sufrido lesiones dentro de la comisaría, sino que también ha sufrido vejaciones como orinándole la celda donde estaba presente. Celeste, tu hermana entra acá a la comisaría a las 9 de la mañana. Sí. ¿Qué pasó a partir de ahí? Empiezo a llamar, me atendían, a veces no me atendían, hice más o menos entre 6 y 7 llamados y recién como a las 2 de la mañana, 2 y cuarto, me atiende Clavero, que en ese momento era el comisario, y me dice que sí, que mi hermana la habían detenido en la vía pública por violar la cuarentena y por andar en contramano. Cosa que es mentira porque ustedes después ven las cámaras de seguridad. Tal cual. Que había entrado por su voluntad a la comisaría. Claro. Y que mi hermana se había decidido suicidarse, que la tenía que venir a buscar a la morgue. ¿Así te dice? Tiene que venir a buscarla a la morgue porque su hermana ha decidido suicidarse.
mi hermana se había decidido suicidarse, que la tenía que venir a buscar a la morgue. ¿Hubo tortura en el caso de Magalí? Eso al menos figura en el expediente, por eso se lo pregunto. Se pudo recabar datos, no solo del pasado, sino de ese momento, porque además hubo testigos que decían que ella gritó mucho durante mucho tiempo. Las condiciones del calabozo, que fueron descritas como totalmente inadecuadas, no solo para una mujer, para un hombre tampoco. El hecho de que la celda haya estado orinada y que ella haya entrado, me dan indicios, por lo menos para investigar. Sí hubo tortura. Esas lesiones, según la constatación médica post-detención, se acredita que han sido en la comisaría después de haber sido detenida. Entonces el único lugar donde pudo haberla sufrido tiene que ver con el propio calabozo, donde los policías y los gritos de los propios que han manifestado los propios testigos manifiesta la situación que ha sufrido Magalí desde el primer momento. Cuando este comisario te llama y te dice que tu hermana se había quitado la vida, ¿vos le creíste? No. Mi hermana amaba a sus hijos, mi hermana tenía un montón de proyectos y yo sé que acá la mató la policía. Ella aparece ahorcada en ese calabozo. ¿Qué se sabe de esa imagen y de ese cordón con el cual ella supuestamente se quita la vida? Bien, respecto al cordón, se dirimía si se podía tratar de su uso, lo cual se descartó. Y el cordón, por el color, se trataría, y el largo, se trataría de un cordón similar al del borseguí que utilizan los efectivos policiales. Nadie se suicida en una comisaría. A ver, vos vas acá sin desmerecer San Luis. Hay mucho campo, se podría ir a haber caminado 10 kilómetros y matarse justo en la comisaría. Y teniendo 3 niñas y pidiendo ella a gritos y a patadas, como yo se lo dije a Clavero. Yo también hubiera hecho lo mismo si estaban los 3 nenes solos. Los que se dan custodia, una muerte violenta de una mujer en una comisaría, se debe trabajar desde el principio como un femicidio y no como un suicidio. Y yo creo que este fue el disparador de un montón de errores que después se tuvo que ir trabajando con otra pericia y lo hizo mucho más complejo. Doctora, usted ha intervenido en el segundo informe de autopsia de la muerte de Florencia Magalí Morales. ¿Qué fue lo que se encontró? No se informaron alrededor de entre 10 y 13 moretones, hematomas, incluso escoriaciones, que sí se veían en las fotos, pero no aparecían en los informes. Me alejo de la hipótesis del suicidio. Y tengo muchos más datos para sospechar que esas lesiones que ella tuvo a nivel del cuello, los datos que tengo y también los datos ausentes, o sea, los elementos que no tengo, de una manera que, bueno, que habrá que dar explicaciones de por qué los músculos del cuello ahí no estaban, me da tengo más elementos para sospechar que hay un estrangulamiento. Yo sigo sosteniendo como mi familia. Mi hermana la mató la policía. La policía de acá de la comisaría 25 de San Luis, y hay muchísimos cómplices. Magalí se fue de su casa dejando a 3 chiquitos. Sí. Hoy esos 3 chiquitos, ¿con cómo están? ¿Con quién están? Los nenes los tengo yo. Ellos siguen preguntando por Magalí. Sí, ellos, es más, por decirte, yo una comida o escuchar un tema de música y dice, a ese le gustaba a mi mamá, y vos le decís, a ver, yo los tengo, yo los amo, pero a ver, ¿hasta qué punto puedo llegar yo a cubrir el lugar de mi hermana? Yo le puedo dar todo, pero es su mamá. ¿Tus papás saben lo que pasó con Magalí? Mis papás son grandes los dos, tienen 78 y 79 años. Y imagínate despertarla a mi mamá para decirle que mi hermana se había matado, y mi mamá lo primero que hizo fue sentarse y decirme, no, la Magalí no hizo eso. Y después con el tiempo ya no se quiso involucrar mucho, pero ahora lo empecé a hacer. Pero le tengo que decir, a ver, yo tengo que conservar a mi papá y a mi mamá porque son grandes. Sumado que agradezco a Dios todos los días tenerlos vivos, que ellos me están ayudando a criar a los nenes. Imagínate si les pasa algo a mi papá para los nenes, otra pérdida más. Por eso te digo, para ellos ha sido muy fuerte y ellos obviamente lo sostienen. Mi hermano no se hubiera suicidado, nunca lo hubiera hecho.
Qué historia oscura, ¿no? Si te la cuentan, parece que la hubieran sacado de un libro o de otros tiempos. Está con nosotros Nacho González Prieto también, viendo este informe que nos trajo Sergio Farela. Hay cosas que Sergio anticipó, Nacho, sí, pero que acá en los testimonios estaban, de cómo aparece el cuerpo. ¿No? El primer dato es que insólito una mujer que se suicide en una celda. Dato número 1. 6 horas después la detienen por andar en bicicleta, una cosa extraña. Pero después es cómo aparece el cuerpo. Sí, mira, cuando Sergio me comentó el caso y bueno, me dio el informe pericial, nosotros esto habitualmente lo tratamos mucho en la universidad y se discute este tipo de cuestiones técnicas. Todo se corresponde con lo que dice Sergio. Acá hubo un muy mal trabajo pericial en la escena del crimen. Después hubo un pésimo trabajo en la primera autopsia, donde se cometieron errores básicos que lo sabe cualquier estudiante de criminalística. Y además acá, que está sobrevolando el informe y lo planteó muy bien Sergio, hay un dato muy concreto. Vos no podés confundir un estrangulamiento de un ahorcamiento. Y eso se ve claramente en la mesa de autopsia. Porque, por ejemplo, una maniobra de ahorcamiento genera, cuando es a lazo, se haya utilizado una soga, un alambre, un cordón, una toalla, cualquier tipo de elemento, vos tenés lesiones uniformes en todo el cuello y sobre todo en los laterales, izquierdo o derecho. En este caso, la víctima tiene un estrangulamiento que no es regular, que es irregular. ¿Por qué? Porque cuando a una persona le generan una lesión de estrangulamiento, la fuerza que genera el atacante es irregular y por lo tanto la presión es irregular y da la posibilidad, por ejemplo, de que el flujo arterial del cuerpo genere justamente ese inicio y reinicio. Otro tema que me comentó Sergio a mí me pareció gravísimo. Las autopsias tienen un protocolo. Tiene que ser metódica, tiene que ser ilustrada y tiene que ser completa. La autopsia, cuando vos vas a trabajar, por ejemplo, en un cuello, que es como en este caso, hay un corte que vos no lo tenés que hacer, no tenés que dañar la zona en la cual vas a trabajar. Por lo tanto, lo que se hace es un corte que se llama un corte que puede ser tipo copa o tipo escote en B en el cuerpo para que vos puedas acceder a esa zona y no dañarla. Sergio me decía, faltaron, por ejemplo, los músculos del cuello. Vos estás investigando una persona que muere por una compresión del cuello y a vos no te pueden faltar los músculos que están y las arterias que circulan por ese lugar. Lo mismo con el hueso hioides. El hueso hioides es un hueso determinante en una operación de autopsia. Eso con respecto a la autopsia, pero con respecto a los hematomas y laceraciones con los que aparece el cuerpo. ¿Eso va con alguien que se va a ahorcar? No fue descubierto en el primer informe de autopsia. El primero no lo ve. No los ve porque dicen acá hubo suicidio. La familia, un dato que pide reautopsia y el juez, vos sabés que le carga las costas de esa autopsia a la familia. La familia no tenía recursos para hacerla. Tuvieron que pelear primero para que se lo pagara la justicia. Bueno, hubo un segundo informe de autopsia y ahí descubren los 13 hematomas. Y vos calculás, Federico, que acá se trabajó en una segunda autopsia con un cuerpo que está degradado, claro, que ya pasó por una autopsia, se trabajó con fotos y con videos, que no es lo mismo que trabajar con el cuerpo en el primer momento. Acá hubo un paso del tiempo y en cualquier informe criminalístico lo primero que se dice es, primero, la preservación y segundo, tiempo que pasa, verdad que huye. Todo lo que yo pude leer en el informe, tanto las escoriaciones como las marcas esquimóticas, que son los golpes, los hematomas, que son múltiples, son todos vitales. A esta chica la golpearon. Tenía golpes en las manos, golpes en los brazos, golpes en los muslos, golpes en el tórax. Por ejemplo, en la autopsia, que es algo básico, se hace una incisión, un corte, esto es médico, que es bimastoide, es decir, se debe cortar el cráneo en dos partes. En esta primera autopsia no hicieron un corte básico, que lo saben todos los médicos legistas. Cuando vos no trabajás sobre el cráneo, hay un montón de información que se te va y sobre todo no evitás la descompresión de la columna vertebral, que en un caso de estrangulamiento o de ahorcamiento es una de las lesiones básicas. Y acá hubo evidentemente una intención
de ocultar. Y cierta complicidad, evidentemente. Sí, sí. El juez, el mismo que ordena la detención de Magalí, es el que investiga, ya hay una primera irregularidad. Y ahora se niega a justamente investigar esta hipótesis de homicidio, ¿no? Solamente los indagó por malos tratos, privación de la libertad. Bueno, la familia dice, no, acá hubo femicidio. ¿Vos sabés que ¿Y en qué estado está ahora? es eso? judicialmente? Los 4 están en libertad, fueron desplazados de la fuerza, están en libertad, solamente indagado por los malos tratos. Y vos sabés que vos dijiste algo, Fede, que a mí me llamó la atención. Cuando yo apenas conocí a Celeste, la hermana, y a vecinos del lugar, a los abogados, otra gente me decía, nadie se quita la vida en una comisaría, nadie se suicida en una comisaría. Y hay algo muy grave que lo marcaba Sergio en el informe y que me parece muy importante dejarlo en claro. Hay una normativa internacional, que es el protocolo de Minnesota, que son las muertes en custodia. Entonces, el médico que va a trabajar en la mesa de autopsia, tanto el que hace la autopsia inicial como el que va a trabajar en los estudios complementarios, saben que hay un protocolo el cual debe respetar. Pero independientemente del protocolo de Minnesota, cuando vos vas a estudios complementarios, como en este caso, como fue en el caso Nisman, los estudios complementarios son fundamentales. Por ejemplo, en un caso de una mujer, vos tenés que hacer un estudio de la zona genital. En este caso no se hicieron. Tenés que tomar, por ejemplo, la data de muerte. Tenés que reservar elementos químicos para someterlos a la anatomía patológica. Bueno, en este caso... En este caso es como si esto lo hubieran analizado principiantes de la medicina legal. Bueno, es gravísimo lo que pasó. Esperemos que estos informes completísimos que acaban de traer colaboren, ¿no? En todo esto. Nacho y Sergio, gracias. A vos, Fede. A los dos.